características lingüísticas que componen a los hablantes se conocen como lectos. Ahora nos vamos a ocupar de distinguir especialmente tres: dialecto, sociolecto y cronolecto. Sociolecto, también llamado dialecto social, no es una variación usada por una clase social. El sociolecto describe más bien las variaciones de la lengua en su uso social. Eso nos permite pensar la realidad social de la lengua a través de un determinado grupo o comunidad. Para entender esta categoría es necesario pensar en muchas de las categorías extralingüísticas de los hablantes, como sus oficios, actividades laborales y profesionales, acceso a la escolaridad, su edad y género, su origen y procedencia. Los sociolectos permiten pensar una comunidad determinada de hablantes con sus respectivas características compartidas. Por otra parte, la noción de idiolecto es aquella que designa el habla particular de una persona, muchas veces reconocibles como únicas en artistas y escritores. Tenemos una mañana en la Biblioteca Nacional. Yo pensé, bueno, he perdido el mundo visible y ahora voy a recuperar otro mundo, voy a recuperar el mundo de mis lejanos mayores. Cronolecto. Con esta denominación se hace referencia a las características vinculadas con la edad de los hablantes. Hay variedades infantil, adolescente y adulta. Cada etapa del desarrollo físico y psicológico de las personas tiene su manifestación en la lengua, como herramienta fundamental del pensamiento en los procesos de aprendizaje, de construcción de las identidades y de nuestra relación con el mundo. Así es como la lengua va ampliándose, configurándose, resignificándose y transformándose a medida que las personas van atravesando las distintas etapas de su vida. El cronolecto contempla las características generacionales e históricas de un grupo de hablantes y la pertenencia a un contexto y/o situación determinada. Podemos ejemplificarlo a través de las letras musicales, como la del tango. Cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Este género musical, surgido principalmente en el Río de la Plata en las primeras décadas del siglo XX, reunió el complejo vocabulario de las distintas voces migrantes que llegaban al puerto de nuestro país. La mezcla de diferentes lenguas, principalmente europeas, como la italiana y sus diferentes dialectos, dio lugar a una jerga conocida como lunfardo y a otra también conocida como cocoliche, utilizada principalmente por la población juvenil. Ninguna de las dos es una lengua, pero sí implicaron una manera de comunicarse y de representar la vida y la sociedad de esa época en las ciudades portuarias y barrios de la ciudad. Tuvieron un gran alcance y visibilidad, especialmente en el léxico, es decir, en su vocabulario, repercutiendo en la expresión artística de poetas y músicos, particularmente en el popular género musical, el tango. Palabras nuevas eran empleadas literariamente y entonadas en muchas de sus canciones, y muchas de aquellas expresiones del lunfardo aún se mantienen en uso. Se mantuvieron en las utilizaciones de generaciones posteriores las voces de personas de otras épocas. Nuestros antepasados, como bisabuelos y bisabuelas, continúan presentes en palabras o expresiones que han trascendido el paso del tiempo, a través de canciones, poemas y especialmente en el uso cotidiano. El tango es solo un ejemplo de un contexto determinado, pero lo mismo podemos reconocer en otros géneros como el folclore, la cumbia y el rock. Expresiones como crush, shipear, flashear, previa, friendzone, ATR, UPD, flow, ¿te suenan? Por último, nos ocuparemos del dialecto. En él se incluyen las variedades regionales y geográficas que utilizan los hablantes de una misma lengua. Como hemos repasado, una misma lengua se manifiesta y circula en diferentes países con pequeñas o grandes variantes. Pensemos en los cambios fonéticos, morfosintácticos o léxicos entre el español de México, España o el de Argentina, como ejemplos. Hay algunos factores lingüísticos, políticos y culturales que podemos considerar a la hora de asociar los dialectos a una misma lengua. Que sean mutuamente claros sin necesitar un aprendizaje previo. Que formen parte de un territorio políticamente unificado. Que posean un sistema de escritura común y compartan una tradición literaria. Los dialectos son variantes geográficas condicionadas por factores históricos, diferenciados especialmente por el contacto lingüístico. Las variaciones en los dialectos suelen ser habitualmente las siguientes: la influencia de otra lengua y sus tensiones de poder o valoración, la separación territorial que da lugar a evoluciones diferenciadas, el origen de sus pobladores y las diferencias dialectales de origen. ¿Cuáles son las variedades del español en Argentina?
A lo largo y a lo ancho de nuestro país, el español adopta características propias de los diversos grupos y comunidades de hablantes que presentan muchos puntos en común, pero también algunas diferencias. Es importante destacar que las relaciones entre las diferentes variedades de una lengua, tanto por sus similitudes como por sus diferencias, no alteran la capacidad y posibilidad de una comunicación efectiva, por lo que no afectan una de las funciones principales de la lengua, que es comunicar. Además, realza y destaca la función de la lengua de constituir la identidad cultural de sus pueblos. Podemos mencionar algunas variedades del español habladas en nuestro país, como el rioplatense o bonaerense, litoraleño, patagónico, cuyano, central como el cordobés y el puntano, el noroeste y el guaranítico. Cada una de estas variedades fue consolidándose a través de un complejo proceso histórico, político y social, repleto de tensiones, préstamos y disputas que dan cuenta a su vez de la historia de nuestro país. Uno de los componentes determinantes de las variedades se puede pensar a partir del contacto con otras lenguas. Este contacto, que puede deberse a razones políticas, culturales o económicas, no solamente responde a las necesidades comunicativas de sus hablantes, sino que además da cuenta de la coexistencia de lenguas dentro de un mismo estado. Siendo el lenguaje un patrimonio cultural, todo intercambio en el ámbito de la cultura implica un intercambio lingüístico. El contacto entre lenguas puede establecerse de modo directo, cuando distintas poblaciones conviven en un mismo territorio, o de manera indirecta, en regiones diferentes por medio de relaciones culturales, económicas y políticas. También varía según la intensidad en la que las lenguas han estado o permanecido en contacto. En nuestro país, no solo podemos pensar préstamos entre las lenguas de pueblos originarios y el español, o entre el español y las lenguas migrantes que han poblado el país en diferentes momentos de la historia. Es necesario resaltar que esta convivencia no es ajena a desafíos, conflictos y discusiones en relación a legitimaciones y deslegitimaciones, valoraciones y desvalorizaciones entre el español y las otras lenguas de contacto. Los límites geopolíticos de Argentina nos invitan a pensar si existen verdaderamente límites lingüísticos. La lengua como objeto y vehículo de la cultura está en constante movimiento y transformación.